pasar a la siguiente y la última práctica, que vamos a hacer como en 10 minutitos, que forma parte de las técnicas de regulación emocional. Si os acordáis, esto lo vimos en anteriores sesiones, lo vamos a repetir aquí. Venimos trayendo, digamos, todo este aprendizaje y toda esta profundidad en la práctica, desde las prácticas atencionales, movimiento consciente, respiración, que son ya más para gestión de estrés, etcétera, y ahora vamos a ver cómo hacemos la regulación emocional. Recuerda que estas prácticas requieren de cierto entrenamiento con la atención plena. Cuando vivo alguna situación difícil en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, etcétera, la respuesta normalmente es, para evitar que esto nos inunde, pues nos cerramos, nos bloqueamos, ¿verdad? Nos aislamos para no sentir. Y si el impacto emocional es muy fuerte y nos atrapa, pues lógicamente nos vemos inundados, la emoción nos secuestra y nos bloqueamos, perdemos el control, tenemos comportamientos muy reactivos. Estas no son lógicamente respuestas adecuadas, ¿no?, para afrontar las situaciones. La respuesta adecuada pasa por gestionar bien esa emoción, y aunque esto inicialmente no es fácil, pero se puede entrenar perfectamente. Para entrenar esta regulación emocional siempre empezamos trayendo alguna situación difícil a nuestra mente. Recuerda entrenar este tipo de entrenamiento, recuerda hacerlo no justo cuando estés sintiendo o cuando la situación difícil se esté produciendo. Lógicamente ahí estamos intentando sobrevivir como podamos. Este tipo de entrenamiento se entrena cuando estemos en calma en casa. Entonces, ¿cómo lo entrenamos? Traemos una situación difícil. Al principio, lógicamente, tenemos que traer alguna situación que no sea demasiado, que no esté cargada de que no tenga demasiada carga emocional, porque si no, lógicamente va a ser difícil. Con alguna situación sencillita, que nos haya traído alguna incomodidad, algún acontecimiento que nos haya generado algo de emoción. Tenemos que recordar con detalle esa experiencia, intentando que ésta no nos arrastre emocionalmente, y si esto ocurre, pues lógicamente abrimos los ojos y nos acercamos un poquito más despacio, ¿no?, poco a poco, a donde podamos mantener cierto control. Esa sería, digamos, la situación inicial. Como hemos dicho antes, pues cuanto más practiques la atención plena, más dueño serás de tu atención y esta menos se verá arrastrada por pensamientos o por las propias emociones. Si sientes emociones intensas durante la práctica, respira profundamente y lleva tu atención lejos de la zona donde se manifiestan las emociones. Esto es igual como cuando estamos haciendo todos los tipos de práctica. Las sensaciones en los pies, y luego pues puedes irte acercando de modo un poquito más lento, de modo más seguro. También puedes comenzar escribiendo sobre lo que sientes, para que eso se ventile un poquitín, para luego trabajarlo con la regulación emocional. Escribir sobre lo que sientes siempre nos ayuda muchísimo, ¿no?, a intentar sacar este tipo de traumas emocionales o de problemas emocionales. Vamos a hacer la práctica ahora de regulación emocional. Lleva la atención a la respiración, cierra los ojos, lleva la atención a la respiración, tranquilo, sigue mis indicaciones, no te adelantes. Conecta con esa respiración que hemos dejado hace un momentito. Intenta anclar a las sensaciones que la respiración produce en la zona del abdomen, en la zona del pecho. Recupera esa calidad atencional. Y cuando te sientas más tranquilo o más tranquila, puedes recordar algo que te haya traído alguna dificultad en estos días atrás, o puede ser ese propio sentimiento de preocupación, de miedo, de tristeza que podemos tener ahora mismo. Alguna situación que te haya generado alguna emoción
en estos días. Recuerda no empezar con cosas difíciles. Cuando sientas el punto en donde puedes mantener cierto control al recordar la situación, trata de identificar todo lo que esa emoción conlleva. Esto es ser consciente de la experiencia interna de la emoción. Observa el pensamiento, observa la narrativa mental, esa historia en donde se sustenta ese malestar, esa historia que te estás contando al oído o que te está contando la emoción al oído. Es que esto tal, es que esto cual. Observa qué tipo de narrativa tiene, qué tipo de historias hay en tu mente. Obsérvalo intentando no hacer juicio sobre ello, simplemente viendo todo ese proceso mental. Percibe también las sensaciones corporales que te trae la emoción. Quizás sientas algo de presión en el pecho. Quizás la garganta esté algo oprimida, algo cerrada. Sea lo que sea, no hagas nada, no hagas juicios. La clave está en mantener un nivel de conciencia que me ayude a explorar. De momento este es el primer paso. Un nivel de conciencia que me ayude a explorar toda esta experiencia, intentando no hacer valoraciones, intentando no dejarme arrastrar, solo percibiendo lo que siento. Solo percibiendo la narrativa mental, las sensaciones corporales. Puedo ponerle un nombre a esa emoción, a eso que estoy sintiendo. Puede ser tristeza, puede ser miedo, preocupación, puede ser ira, rabia. Quizás también puedas darte cuenta de lo que te impulsa a hacer esa emoción. Es probable que sientas un rechazo, una resistencia como primera respuesta, que sientas el malestar y que te cierres. Eso lo puedes percibir también. Nota cómo te resistes, nota cómo tu mente se resiste, percibe cómo tu cuerpo se contrae en algún punto, haciéndonos consciente de toda esta experiencia interna. Ahora el siguiente paso, este es un paso muy importante. Trata de abandonar ese impulso que tienes a resistirte, a rechazar. Trata de abandonar ese impulso y abre un espacio a toda esa experiencia interna. La situación olvídala. Toda esa experiencia interna que esté ocurriendo tal y como la estés experimentando en ese momento. Permite que la narrativa mental esté ahí. Permite que las sensaciones corporales estén ahí. Permite que incluso la sensación de rechazo, permite observarla y obsérvala y permite que ésta sea parte de esta práctica también. Permite que todo suceda. Di sí a todo lo que esté ocurriendo, di sí en vez de no. Abraza el dolor emocional tal y como esté surgiendo y en vez de crear esa resistencia, alíñate con él. Abre ese espacio de aceptación, de apertura, de amabilidad y deja que todo esto esté contigo en este momento. Deja que toda esta experiencia esté ocurriendo y observa. Conecta con esa parte de ti mismo de la que surge esta especie de alivio, este espacio, esta amplitud
una expansión que disminuye poco a poco la presión. Si eres capaz de sostener la experiencia tal y como esté ocurriendo, sin crear resistencia, sin crear rechazos, quizá notes ese alivio, esa salida. No tengas prisa. Mantén esa experiencia y observa y percibe todo lo que está ocurriendo. Conecta con esa parte de ti mismo, de ti misma, de la que surge este espacio de alivio, de calma, de paz, de autocuidado. Y es importante que te sitúes dentro de este núcleo de calma, de amor, de ternura, acogiendo todo lo que esté ocurriendo dentro de ti misma, dentro de ti mismo, con amabilidad, con cariño. Conecta con esa sensación, quizás, de cierto bienestar cuando acoges esto tal y como está surgiendo. Y cuando lo creas conveniente, distánciate de la emoción, lleva la atención a alguna zona de tu cuerpo. Puede ser la respiración, las sensaciones del movimiento de tu abdomen o del pecho. Observa cómo se encuentra esta respiración y despacio, sin prisa, sal de la meditación cuando así lo consideres. Recuerda mover un poquito las manos, la cabeza, alguna zona de tu cuerpo. Hacer un par de respiraciones profundas, trayendo oxígeno a tu organismo. Tomando conciencia del entorno. Observar la experiencia interna de la emoción, abrir un espacio de no resistencia y acoger el dolor tal y como esté surgiendo son las claves de la regulación emocional. Este proceso se puede repetir hasta que la situación inicial o la emoción, no me arrastre, que quede simplemente en forma de recuerdo. Este será un síntoma de haber integrado adecuadamente la situación emocional.